Padre, esta noche, Dios eterno, te tenemos a ti. Sí, Señor. Nos abrazas, nos rodeas, nos sostienes, nos sustentas y nos vivificas, Señor. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Si estamos allí, Señor, esculpidos en la palma de tu mano, los tienes grabados en la palma de tu mano. Y hoy nos reunimos como hermanos en la fe. Nos reunimos como ese pueblo tuyo, establecido a través de la preciosa sangre de Jesucristo en su resurrección también. Señor. Damos gracias y preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros cuadernos de apuntes. Señor, lo preparamos para poder aprender hoy lo que tú tienes para nosotros. Permitir que tu Espíritu Santo escriba en nuestro corazón la preciosa palabra. Que nuestra alforja, que nuestra cementera se llene hoy de más semilla de tu palabra, para que vayamos nosotros también, Señor, esparciendo esa palabra por donde quiera que vayamos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que hacen un alto en sus actividades, Señor, en casa, en sus actividades de trabajo para algunos de ellos, Señor. Padre eterno, te pido que en este tiempo que ellos están tomando, ofreciéndose como sacrificio vivo a ti, en una ofrenda de olor grato a ti, Señor, su vida ofreciéndola a ti, tomando un tiempo para aprender juntos tu palabra. Damos gracias, Dios eterno, en el nombre bendito de Jesucristo, para quien sea toda la honra, el honor y la gloria, en el resultado de lo que hoy vamos a obtener, Señor, al concluir este estudio. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Buenas noches, hermanos. Por favor, vamos entonces a entrar al tema. ¿Qué es exactamente la iglesia? Porque es importante conocer qué es la iglesia. Porque generalmente nosotros la iglesia estamos pensando siempre en un edificio. Estamos pensando siempre en un local. Estamos pensando siempre en un lugar construido de bloc de ladrillo, de lámina. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que entrar a ver un poquito esto. Y tengo que empezar con una pregunta que posiblemente tú te has hecho en algún momento, amado hermano o hermana, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué Dios escoge constituir una iglesia si Dios tenía un pueblo? Dios tenía un pueblo, ya ese pueblo se llama Israel. Se ha llamado Israel por muchísimos años en la historia. ¿Por qué Dios escoge constituir una iglesia? Fíjate que Israel lo escogió como pueblo, levantando reyes, profetas y sacerdotes dentro del pueblo de Israel. A la iglesia la constituye persona por persona. La iglesia no la constituye como un todo, a la iglesia no la constituye colectivamente. La iglesia debe de irse formando gradualmente, progresivamente la iglesia se va formando. Entonces, mientras que Israel lo escoge como pueblo y le establece las autoridades respectivas, los profetas, los sacerdotes, los reyes, a la iglesia la toma persona por persona. Israel es el asiento de la misericordia de Dios. Cada creyente es el templo del Espíritu Santo. Ambos somos receptores de la presencia de Dios. Así es que estamos aprendiendo por qué existe una iglesia. Teológicamente, la iglesia no es una estructura física. La iglesia es un conjunto de personas llamadas por Dios para formar una comunidad espiritual. Si vemos el término etimológicamente,
El nombre iglesia proviene del griego eclesia, que significa convocatoria o asamblea. De tal manera que nuestras reuniones, si lo vemos desde el punto de vista de la etimología de la misma palabra griega, eclesia, nuestras reuniones se deberían de llamar asambleas. Pero no tenemos esta cultura, por lo menos en nuestro país. Pero la iglesia, el término iglesia habla de esto, una asamblea. Y se refiere a hombres y mujeres que han sido llamados fuera del mundo para un propósito divino. Amén. Jesús, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y verso 14 y verso 16, posteriormente ya ustedes podrán leerlo y si pueden ir comparando o tomando nota únicamente de los pasajes de la palabra, Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Allí no está hablando de Israel, está hablando de la iglesia que él está formando, que posteriormente ya en el aposento alto daría inicio bajo esa unción del Espíritu Santo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. La iglesia, el creyente no es del mundo. La iglesia en sí, para ir entendiendo por qué existe la iglesia, el Señor llama persona por persona para constituir lo que hoy conocemos como iglesia, como cuerpo, como asamblea, como una comunidad. Y Él hace una referencia muy fuerte y muy profunda para todos aquellos que amamos a Dios, amamos la iglesia como cuerpo de Cristo. Y Él dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hay una identificación muy fuerte en esta declaración que Jesús hace. Ellos, esa iglesia que está empezando a ser formada, esa incipiente iglesia que está empezando a ser formada, Cristo se identifica inmediatamente con ellas. Uno de los nombres que aparece es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es, yo la diría una metáfora central que describe la unión de creyentes con Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Así es que llamamos cuerpo de Cristo a la iglesia, pero es metafóricamente le llamamos un cuerpo o el cuerpo de Cristo. Y forma la iglesia un organismo vivo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. Hay una organización, por supuesto, hay una estructura administrativa, una estructura de mantenimiento, una estructura de servidores y predicadores, etcétera. Esa es la parte organizativa, pero esto no es la iglesia, eso es lo que le da esa forma para que la iglesia pueda impulsar. La iglesia es un organismo vivo y es un organismo espiritual. A la iglesia también se le llama comunidad de fe y se define como una congregación de todos aquellos que han aceptado la salvación a través de la persona de Jesucristo y siguen sus enseñanzas. Algunas de las dimensiones teológicas, visto desde el enfoque teológico, amados hermanos, el organismo es su relación vital y universal con Cristo. ¿Por qué es un organismo? Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la comunidad, recibe una dimensión de vida y se le llama un organismo por su relación vital y universal con Cristo. ¿Por qué una organización también? Porque tiene una estructura local. Desde la cabeza de un pastor, de un cuerpo de ancianos, de un consejo pastoral, hasta todos los que son los diferentes ministerios dentro de una iglesia. Estoy haciendo una descripción lo más detallada posible de lo que es la iglesia para que retomemos y regresemos al cuadro de lo que es la iglesia, porque al final la iglesia está formada por personas, hombres y mujeres, que aman a Cristo, que aman a Dios, que se aman a sí mismos y por lo tanto se necesitan los unos a los otros. Amén. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y aquí esto es parte de lo que
tenemos que enfatizar y tal vez reflexionar un poco sobre la misión de la iglesia, porque puede ser que nos hayamos desviado en una otra forma de esa misión. El propósito de la iglesia es adorar a Dios. El propósito de la iglesia es edificar a los fieles, los que forman parte del cuerpo de Cristo, en la iglesia local o en la iglesia, iglesias que tienen toda una organización de iglesias alrededor del mundo. Y la misión entonces de la iglesia, de nosotros como cuerpo de Cristo, es adorar a Dios, edificar a los fieles mediante la enseñanza de la palabra del Señor y difundir el evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles son las funciones de la iglesia cristiana evangélica? Bíblicamente, la iglesia opera a través de funciones esenciales, fíjense que son esenciales, que define su identidad como una institución divina y una institución social. La iglesia primero funciona en el ámbito espiritual, primero se mueve en el ámbito espiritual, se desarrolla en el ámbito espiritual y luego se extiende a la parte social con todo lo que conocemos, obras sociales o obras de misericordia. Ahora, los estudiosos, amados hermanos, y los eruditos, desde que la iglesia fue fundada y históricamente la iglesia ha funcionado de esta manera, suelen agrupar las responsabilidades de la iglesia en 5 pilares fundamentales. Y si puede usted tomar nota, pues yo creo que va a ayudarle muchísimo más esta noche en la enseñanza. 5 pilares fundamentales de la iglesia, de lo que podemos llamar la cultura de la iglesia. La primera de ellas es la adoración, la exaltación a Cristo, la adoración al Padre. La iglesia se reúne, la iglesia ha sido constituida para adorar a Dios, para adorar a Jesucristo y adorar al Espíritu Santo en cada una de las partes de la Trinidad de Dios, pero la adoración a Dios. La función primaria es rendir gloria, honor y alabanza a Dios. Esa es la función primaria de la iglesia. Y esto incluye, por supuesto, 3 cosas que debemos de tomar muy en cuenta en esta imagen mental que nos estamos haciendo conforme se va desarrollando y exponiendo el tema, en esta imagen mental que nos estamos formando. ¿Sí? Oración comunitaria, orar juntos. Toda iglesia debe de reunirse para orar juntos. Número 2, el canto de himnos. Estas son 3 partes fundamentales. El canto de himnos, adorar al Señor, reunirnos para cantar juntos, para adorar juntos, para glorificar juntos a través del canto, de la alabanza y la adoración al Señor. Y número 3, el reconocimiento de la soberanía divina como el eje central de la congregación. Si en una congregación, el eje central de toda la actividad de la iglesia, de ese cuerpo de Cristo, vamos a llamarle así para poder identificarnos, no es reconocer la soberanía divina como lo que mueve a la congregación en todas sus actividades, entonces tenemos un problema de dirección y tenemos un problema de propósito. Todas estas actividades, estas 3 actividades, si quiere las enmarcamos en 3 actividades, la oración, el canto de himnos y el reconocimiento de la soberanía divina, se hacen principalmente el día domingo. Esto es lo que generalmente hacemos. 2.400 millones de personas, de cristianos en el mundo, el 86% se reúnen domingo. Así es que muchas iglesias cristianas se reúnen ese día domingo y en algunos otros servicios entre semana, como el que nosotros tenemos el día jueves y el día martes también. Y otras iglesias tienen servicios más frecuentemente o tienen servicios un poco más extensos dentro de la realización de los servicios. Ahora, quiero que tomemos nota, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que tomemos nota de lo que son las actitudes fundamentales en la cultura de la iglesia cristiana. ¿Cuáles son las actitudes
es qué hacemos. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? No qué hacemos nada más cuando estamos en casa, o en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. No, ¿qué hacemos cuando nos reunimos como asamblea, como comunidad? Cuando nos reunimos como esa parte del cuerpo de Cristo. Número uno, palmear. Palmear. Esta palabra viene del hebreo machá. Machá se refiere al acto de batir las manos o dar palmadas en señal de júbilo o de victoria. Por lo tanto, cuando nos reunimos, una de las primeras cosas que hacemos es orar. Luego cantamos himnos y al cantar himnos, una de las actitudes fundamentales dentro de la cultura de la iglesia es palmear. Machá, dice el término hebreo. El Salmo 47:1 dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Amén. La segunda es arrodillarse. Todo cristiano en nuestras reuniones debe haber un momento en que doblemos rodillas delante del Señor como congregación. El término hebreo es barak. Este término a menudo se traduce como bendecir, pero su raíz original significa literalmente arrodillarse o ponerse de rodillas ante Dios como un acto de humildad y de adoración. Amén. Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. O sea que cuando nos reunimos, amados hermanos y hermanas, una de las posturas de nuestra cultura en la asamblea, en la comunidad, en la reunión de los santos, debe ser arrodillarnos delante del Señor, arrodillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Fíjense cómo Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 3 y verso 14, cómo Pablo lo define, porque esto, cuando se leen los salmos, eso se hacía en la antigüedad. No, Pablo habla acerca de esto también. Y Pablo, en ese pasaje de Efesios 3:14, dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, estamos sellados bajo el sello del nombre de Jesucristo y solo el saber que formamos parte del cuerpo de Cristo, de ese organismo vivo, nos lleva a nosotros voluntariamente a postrarnos y a arrodillarnos delante de la presencia de nuestro Dios y Hacedor. Número 2, entonces, arrodillarse. Número 3, danzar. La palabra danzar viene del hebreo karar, con K, karar, y significa bailar o girar en círculos. Este es el término usado. ¿Se acuerdan cuando se canta la alabanza remolineando? Pues remolineando. ¿Cuántos remolineamos? Pues fíjese que en el término hebreo original, karar significa bailar o girar haciendo círculos, o sea, haciendo esta parte del remolinear. No estoy promoviendo la alabanza, específicamente esta, porque igualmente si uno quiere darle esa adoración expresiva física al Señor, lo puede hacer girando, danzando, haciéndolo con cualquier alabanza. Cuando este es el mismo término que la Biblia usa allá en Segunda de Samuel, capítulo 6 y verso 14, no lo vamos a leer aquí, pero fíjese bien que en ese pasaje usted recordará que este término es usado para cuando David viene con el arca de retorno a Jerusalén y él viene danzando, viene girando, haciendo círculos, girando, adorando y alabando el nombre del Señor. Por la alegría de traer el arca del pacto de retorno a Jerusalén, la ciudad de Dios.
Otro término que se usa para danzar o girar en círculos o girar danzando es rikud, pero esto es para un baile festivo. Este es el que más debería de expresarse en la congregación. El salmista termina, en el Salmo 150 y verso 4, termina haciendo una declaración importante. Dice, alabadle con pandero y danza. Alabadle con pandero y danza. Usted ha visto que hay iglesias que usan panderos y hay iglesias donde se danza mucho más de lo que en algún momento se danza en otras iglesias. Pero es una instrucción, no es una orden, es una instrucción de la palabra del Señor, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. Amén. Mire toda la cosa importante y en este cuarto aspecto encontramos el término gritar. Gritar. Este término gritar en el hebreo es shabak. Shabak. Y se refiere a un grito triunfante, a una proclamación en voz alta de la gloria de Dios. Es el número 4, yo no sé cuál ha usado usted y cuál usa usted. Estoy hablando en el término general de la iglesia cristiana alrededor del mundo. Un grito triunfante, un grito de proclamación en alta voz de la gloria de Dios. Significa alabar, glorificar o clamar con un grito de victoria. Cuando Dios derrama una bendición sobre usted, ¿da usted gritos de victoria? Cuando Dios produce un milagro para una situación específica en su vida, ¿usted grita con gritos de victoria? En el Salmo 149:6, en este cuarto aspecto de la cultura interna de una iglesia, en la ejecución, en lo esencial, en lo fundamental de una iglesia, gritar, gritos de victoria, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, alabado sea el Señor. Esos son los gritos, ese es el Shabbat que nosotros declaramos. Y el Salmo 149:6 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. La espada es la palabra, la espada de dos filos, dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, que es la palabra de Dios. Exalten a Dios con sus gargantas, griten, digan, glorifiquen a Dios, proclamen al Señor y háganlo con la palabra del Señor también. Amén. Y número 5, y con esta termino esta parte de lo que es la cultura, esta cultura y esa actitud, porque son actitudes, mis amados hermanos, de cada creyente. Algunos nos expresamos de una forma, otros de otra. Algunos creyentes dicen, no, yo no me muevo, no hago, no aplaudo, no digo, pero esta es mi forma de adorar a Dios. Perdóneme, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Una persona que solo palmea no tiene o no ha nacido de nuevo o no está reconociendo las bendiciones, las misericordias de Dios en su vida. Es que de alguna forma la Biblia abunda en esto. Podría haber puesto muchísimos versículos más, pero el tiempo no nos alcanzaría. Amén. Y el número 5, alzar las manos, extender las manos. Esto viene del hebreo yadah. Yadah se deriva de la palabra yad, que es mano, yad es mano, y significa literalmente extender las manos hacia Dios en señal de rendición, gratitud y alabanza. Amado hermano y hermana, si usted, cuando se congrega, usted no levanta las manos al Señor, o no hay rendición de su vida al Señor, o no hay gratitud, o usted no ha aprendido a alabar al Señor. En el Salmo 63:4, el salmista escribe, y así te bendeciré en mi vida, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos.
Miren que es maravilloso. Todos estos términos que le he mencionado resaltan la cultura de toda iglesia cristiana evangélica. Estoy siendo puntual con la parte evangélica porque es donde nosotros debemos de centrar también todo esto. La generalidad de iglesias cristianas no necesariamente pasan por el proceso y el filtro, el tamiz de la identidad, de la originalidad de una iglesia verdaderamente cristiana. Y estos términos, ¿qué es lo que resaltan? Hermanos y hermanas, amigos y amigas, estos términos resaltan que la adoración en el pensamiento de la iglesia cristiana también es profundamente física y expresiva. Dios espera que nosotros expresemos, que usemos nuestro cuerpo, ¿sí? Que nosotros, todo nuestro ser, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo lo usemos para glorificar al Señor también, que movamos, que doblemos nuestras rodillas, que levantemos nuestras manos cuando hay que levantar nuestras manos, no cuando nos digan desde el púlpito, no cuando nos motiven y nos asusen desde el púlpito para que levantemos las manos. El cristiano, el creyente nacido de nuevo, debe levantar sus manos con mucha naturalidad en una actitud de rendición, de gratitud y de alabanza a Dios. Amén. Eso fue el número 1 nada más, la adoración y la exaltación. Voy ahora a citarle el número 2. Esa es la constitución de la iglesia. Por eso es que fue constituida la iglesia por el Señor. Y no es que yo esté descubriendo esto ni esté formando una nueva doctrina. La Biblia lo dice y así es como la iglesia primaria, primitiva, como usted quiera llamarle, fue formada, fortalecida, sostenida, vigorizada y hecha triunfante porque practicaron todo esto. Número 2, la edificación o lo que nosotros conocemos como discipulado. La iglesia tiene el deber, la responsabilidad de nutrir a los creyentes para que alcancen la madurez espiritual. La iglesia es la responsable a través de los diferentes sistemas, formas de nutrir, de dar el alimento de la palabra de Dios a través de convocaciones, a través de reuniones, a través de asambleas, a través de campañas evangelísticas. La iglesia tiene la responsabilidad de alimentar a los creyentes para y hasta que alcancen la madurez espiritual. No deben de haber niños espirituales en la iglesia a diferencia de los que están naciendo de nuevo. Pero los que han estado allí ya 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años en la iglesia, debe de ser gente madura espiritualmente, gente que ame a Dios, gente que ame a sus autoridades espirituales y por lo tanto va a dar testimonio allá afuera de ese respeto, de ese amor, de esa consideración y de ese honor a sus autoridades allá afuera también. Esta educación o discipulado implica enseñanza bíblica, el estudio de la palabra de Dios para transformar el carácter del individuo. O sea, el estudio de la enseñanza bíblica debe estar también fundamentada y debe estar tan clara que el estudio de esta palabra, la aplicación de esa palabra, porque no es solo estudiarlo, Santiago en su carta no lo dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Así es que debemos aplicar la palabra del Señor, porque en el conocimiento, en el aprendizaje, aún en la memorización y en la aplicación de la palabra del Señor, se empieza a dar la transformación del carácter de la persona. Amén. Esta enseñanza bíblica generalmente la iglesia cristiana la hace los días domingos y algunos otros días, como ya lo habíamos dicho esta semana. Pero aquí hay otro factor que es el entrenamiento. El entrenamiento y es capacitando a los miembros para servir en el ministerio. Todas las personas deberíamos de servir en el ministerio
y deberíamos de prepararnos y capacitarnos para el ministerio, para que no seamos, no llamemos personas neófitas. No sucede a todas las iglesias, a todos los pastores, a todos los ministros, a todos los ancianos les ha pasado en algún momento en esta corrección que la palabra del Señor hace para que las personas, entrenar personas, número uno, para que sean conocedores de la palabra, número dos, para que sean hacedores de la palabra, número tres, para que sirvan y desarrollen en su vida un servicio en el ministerio a través del llamado que tiene. Amén. Así es que, fíjate bien cómo Pablo se lo define a Timoteo. Ya todos sabemos que Timoteo era un discípulo joven de Pablo. Y Pablo, en este aspecto del entrenamiento, en el estudio, en la enseñanza bíblica, en la primera carta de Timoteo, a Timoteo, en el capítulo 4 y verso 13, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 13, Pablo le dice a su joven discípulo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Sí? Ocúpate en la lectura de la palabra del Señor. La lectura de la palabra del Señor debe ser diaria para todo creyente, primordialmente para aquellos que han sido llamados al servicio, han sido llamados a la obra, han sido llamados a ejercer un ministerio o un obispado en la iglesia del Señor. Y Pablo le dice en la exhortación que corrija, que llame la atención, que afirme los caminos, que enderece, y en la enseñanza. Así es que me preparo, debemos de prepararnos, amados hermanos, con el propósito de exhortar con la palabra del Señor y que nos preparemos la iglesia cristiana, todo creyente en el que mora el Espíritu Santo, debe de prepararse, leer diariamente la palabra, estudiar la palabra diariamente para enseñarla a otros. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y vaya si Timoteo no cumplió esto. Amén. Muy bien, ya hablamos entonces de la parte de tres partes fundamentales, que es la adoración, ya hablamos de lo que es la parte de la edificación y en tercer lugar, la comunión. Koinonia, es la palabra que conocemos, comunión, koinonia. Como institución, la iglesia debe promover la fraternidad y el compañerismo entre sus miembros. Esto asegura que como cuerpo de Cristo funcionemos en unidad. Se debe de promover la fraternidad, la comunión, la buena relación, la cordialidad y ese compañerismo que debe de haber en todos los miembros de la iglesia local o la iglesia universal. Amén. ¿Para qué? Para que como cuerpo de Cristo nosotros funcionemos en unidad, que pensemos lo mismo. Dice la palabra del Señor que todos seamos de un mismo sentir. Y esto es lo que se refiere la comunión. Que brindemos apoyo a quien necesita apoyo, que cuidemos pastoralmente, que cuidemos a los miembros de una iglesia. La capacidad para cuidar iglesias pequeña, mediana o grande está distribuida por el Espíritu Santo en función a las capacidades naturales, talentos naturales, preparación académica, etcétera, etcétera. El Señor, el Espíritu Santo, reparte a cada uno como a él le conviene. Amén. Pablo escribe ese pasaje tan repetido, pero que tenemos que volverlo a mencionar. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, sabemos que en algún momento se hace una exhortación fuerte respecto a este tema de la comunión. Y Pablo en ese capítulo 10 de Hebreos y verso 24 dice, y considerémonos unos a otros. Fíjense cómo empieza Pablo. Considerémonos, o sea, tenga preferencia. Es lo que Pablo está diciendo, amados hermanos. Tenga preferencia con los creyentes para estimularnos al amor
y a las buenas obras. Prefiera a los creyentes. Pablo en alguno de los otros pasajes dice, tengamos paz con todos, principalmente con los de la familia de Dios. Mire que es interesante lo que Pablo dice. Y entonces viene ese remache que Pablo pone cuando dice, no dejando de congregarnos. Pablo no está diciendo, pues a menos que usted tenga algunas excusas válidas o justas, no se congregue. La palabra del Señor está diciendo no dejando de congregarnos, porque esa es parte del compañerismo, esa es parte de la unidad, esa es parte de la fraternidad que hay los unos con los otros. Nos debemos de extrañar. Mire cómo Pablo hablaba de sus discípulos. Él les decía, os extraño. Y nosotros debemos de extrañar a nuestros hermanos en la iglesia, a la congregación donde pertenecemos. Debemos de extrañar a nuestros hermanos. Cuando faltan, debemos de ocuparnos de ellos, debemos de saber cómo están, que están bien. Esta es parte de esa unidad, esa es parte de caminar en esa armonía. No dejando de congregarnos, dice Pablo, como algunos, fíjese que no son todos, dice algunos dentro de la congregación, de toda congregación, en todas partes del mundo, tienen por costumbre no congregarse, sino dice, sino exhortándonos. ¿Por qué nos exhortamos? Porque estudiamos la palabra del Señor juntos o la estudiamos individualmente en nuestra casa, porque estudiamos la palabra del Señor para edificar nuestras vidas, porque podemos exhortarnos, porque buscamos enseñar a otros el camino de justicia, el camino recto del Señor. Y Pablo termina sentenciando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Qué tremendo, ¿verdad? Es tremendo porque hoy en la mañana vino un joven vecino, hijo de uno de los vecinos, vecino nuestro, a prestarme algo para que necesitaba utilizar en su casa. Y me contó que su abuela paterna eh, le había dado un derrame cerebral. Ella tiene padecimientos del corazón y nadie se dio cuenta, sino hasta que llegaron hoy en la mañana, uno de los nietos se levantó a las 4 de la mañana para prepararse para el trabajo y al irse a despedir de ella vio que estaba totalmente inmóvil. En este momento está hospitalizada, pero cuando pienso en esto, pienso, el Señor viene de un momento a otro. Él nos advirtió como ladrón, así como el ladrón llega, así como el ladrón irrumpe, así como el ladrón estudia a la persona antes de y busca ese momento preciso para entrar y robar. Dice que él vendrá como ladrón en la noche. Y aquí Pablo dice, tanto más, con más interés, con más preocupación. Prepárense, no dejen de congregarse, no dejen de formar parte de esa comunidad de hombres y mujeres que aman a Dios, que se aman a sí mismos y que están ocupándose los unos de los otros. Número 4, la evangelización o lo que llamamos alcance. Esta función es la de llevar el mensaje de salvación a quienes no conocen la fe, no a los que ya la conocen. Más que reunirnos con personas que ya conocen, porque esas son las reuniones de amistad, de compañerismo que tenemos con nuestros hermanos en la fe, llevemos el mensaje de salvación. La evangelización es una responsabilidad total de la iglesia y de cada creyente. La Biblia establece que la iglesia debe ser testigo, la iglesia, no Israel. La iglesia debe ser testigo hasta los confines de la tierra, haciendo nuevos discípulos y bautizándolos. Ya conocen el pasaje de Mateo 28, 19 y 20 y de Marcos 16, 15. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él dice, él promete estar con nosotros. Es que la evangelización es una responsabilidad que no debemos eludir. No digo no podemos, porque la eludimos.
Pero la evangelización, el alcance de las almas perdidas, es algo que no debemos eludir. ¿Por qué razón? Porque debemos de tener carga por las almas perdidas. Así como alguien tuvo carga por nosotros y oró por nosotros antes de que nosotros conociéramos a Cristo, a nuestra oración, nuestro clamor, nuestra intercesión, nuestra súplica, nuestros ruegos al Señor, pero también ir. Hay que hacer, caminar, hacerlo, buscar, ir a alcanzar a las almas perdidas. Y finalmente la parte que se llama servicio o responsabilidad social. Fíjense que el término griego que se usa para este servicio, para esta servicio social o responsabilidad, nosotros le llamamos en nuestro ministerio, le llamamos obras de misericordia. En el griego la palabra es diaconía. Fíjense que es interesante porque es la palabra diaconía la que se utiliza. Es el trabajo que hacen nuestros diáconos o nuestros sugieres en la iglesia. Dice que la iglesia lo debe de hacer hacia afuera también. Debemos de extendernos. Muchas almas han sido ganadas a través del servicio y la responsabilidad social o las obras de misericordia. Se hace constantemente por muchas iglesias. El cristiano debe de tener esa carga por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el desamparado y aún por el extranjero, dice la palabra del Señor. La iglesia debe de actuar como un instrumento de misericordia, atendiendo las necesidades físicas y sociales de la comunidad, aún de nuestros propios hermanos dentro de la iglesia, atendiendo las necesidades de nuestros propios hermanos que están imposibilitados de hacerlo. Dentro de cada congregación, los unos y los otros nos debemos de preocupar por atender sus necesidades físicas y sociales también. Bíblicamente esto incluye, por supuesto, la ayuda de los necesitados, la buena administración de los recursos para el bienestar común. Los recursos que entran a la iglesia, fíjese que esa era una característica dentro de la iglesia primitiva o la iglesia primaria. Esa era una de las características. Los recursos iban para los programas de evangelización o de ayuda social, no para que se enriqueciera el apóstol, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro. No era eso. Usted no va a encontrar eso allí. Usted va a encontrar eso. Fíjese bien, Pablo en Gálatas capítulo 6 y verso 10, Pablo lo define de la siguiente manera. Gálatas 6:10. Así que, o sea, está haciendo un énfasis, está diciendo, por favor, pónganle cuidado a esto. Así que, tengan en cuenta esto. Así que, pongan dentro de sus programas personales o como congregación lo siguiente: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire la instrucción de Pablo en cuanto a la buena administración de los recursos. Amén. Muy bien. Voy a entrar a un punto álgido, un punto pico. Ya vimos lo que es la iglesia, ya vimos la esencia de la iglesia cristiana, ya vimos la cultura de la iglesia cristiana, ya vimos el hacer de la iglesia cristiana, ya sabemos, ya hemos aprendido esta noche cómo hacer, cómo la iglesia debe ser una iglesia dinámica, una iglesia militante, una iglesia activa para lo que es la oración, la adoración, la exaltación al Señor, el servicio al necesitado, la buena administración de todos los recursos de la iglesia. Amén. ¿Cuándo se reúne la iglesia cristiana? Fíjese que la iglesia primitiva ya se reunía el domingo. Se le llegó a llamar por algunos de los padres de la iglesia el Día del Señor. Y esto antes de Constantino, celebrando la resurrección de Jesús en el primer día de la semana. Algunos grupos también observaban el sábado. Esto era una mezcla de... Fíjese que el emperador Constantino
formalizó el domingo como día de descanso oficial en el año 321 después de Cristo. Este decreto ayudó a la preeminencia dominical, porque desde el primer siglo usted va a encontrar evidencias en los escritos apostólicos que la iglesia ya se reunía el día domingo. Algunos se reunían sábado, como bien lo dije hace un momento. Algunas evidencias bíblicas y de los padres de la iglesia en el siglo I y siglo II, antes de que Constantino emitiera este decreto por conveniencia política, por supuesto, esto ya lo hemos enseñado en algunos de los temas del año pasado. En Hechos de los Apóstoles relata reuniones para compartir la mesa del Señor los domingos. En Hechos 27 usted va a encontrar esa escritura. La frase el primer día de la semana aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, principalmente en los relatos de la resurrección de Jesús y en Hechos y en Primera de Corintios para describir reuniones de los primeros cristianos, señalando el día en que Cristo resucitó y se convirtió en el día del Señor. Aquí aparecen pasajes en Mateo 28:1, Marcos 16:2 y 9, Lucas 24:1, Juan 21 y 19, Hechos 27, Primera de Corintios 10:2. Pero quiero hacer un énfasis tal vez en la evidencia neotestamentaria. El Nuevo Testamento utiliza la expresión el primer día de la semana para referirse al domingo. Aquí tenemos algunas citas claves que demuestran que la iglesia primitiva ya se congregaba ese día. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y dice, Pablo les enseñaba. Esta es la referencia más directa a una reunión de culto y comunión. ¿Cuál es la comunión más íntima y más fuerte que la iglesia cristiana evangélica tiene? La Santa Cena o la Mesa del Señor. Y ellos la celebraban el domingo. Amén. Habrán cuestiones teológicas que podríamos discutir en esto, pero eso ya será en otra oportunidad. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pablo instruye a las iglesias a organizar sus colectas ese día, lo que implica que era el momento habitual de reunión de la comunidad cristiana. Y el punto más fuerte está en Apocalipsis 1:10. Cuando Juan, allá en la isla de Patmos, estando preso, exiliado en la isla de Patmos, en el capítulo 1 y verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este no es el día de la ira del Señor, y le voy a enseñar por qué. No puede ser el día de la ira de Dios, porque aún no le había sido revelado a Juan lo que iba a suceder, y la iglesia aún estaba en la tierra. Para finales del siglo I, el término Día del Señor se deriva de un término griego. Usted sabe que se hablaba griego, inclusive Jesús en algún momento, algunas de sus enseñanzas las dio en griego. El término Día del Señor, en el primer siglo, antes de que se sucediera todo lo de Constantino, el emperador, es Kyriake Emera. Kyriake Emera. Ya se usaba específicamente en el primer siglo para identificar el domingo como el día de la resurrección. La palabra Kyriake deriva de la palabra Kyrios, que es Señor. Kyrios es Señor. Por lo que significa, Kyriake Emera, significa un día que le pertenece totalmente al Señor. Amén. Ahora, permítame darle una información para sostener un poquito esta doctrina. ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis? ¿Cuánto tiempo tomó escribir Apocalipsis? Hay una postura mayoritaria, un consenso académico, se le llama al aspecto
de los teólogos, la mayoría de los eruditos sostienen que el libro de Apocalipsis fue escrito entre los años 90 y 96. Si Cristo murió en el año 33 y si se esperaron unos días para el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro predica su primer mensaje donde se convierten en 3,000 personas y posteriormente 5,000. Ya la iglesia estaba funcionando en el año 34, ya la iglesia había tomado su forma. En una forma incipiente, primaria la iglesia, pero ya funcionaba. Apocalipsis fue escrito, según la mayoría de eruditos, el año 90 y 96. Eso significa que la iglesia ya estaba reuniéndose en el primer siglo los días domingos. Una parte de la iglesia, si usted quiere, para ser un poquito justo con esto. Fíjese que durante el reinado de quién, del emperador Domiciano, hay dos escritores fundamentales, hay más escritores, pero hay dos escritores fundamentales, Ireneo de Lyon y de Francia, un hombre francés, y Eusebio de Cesarea. Y la generalidad de eruditos concuerdan en que fue entre el año 90 y el año 96 que el libro de Apocalipsis empezó a ser y terminó de ser revelado a Juan. ¿Cuánto tiempo tomó Juan en escribir Apocalipsis? Estoy nada más fundamentando la parte de el día del Señor. Era el día para Juan, el día domingo. Estoy fundamentándolo porque Juan no era un día de ira, porque las iglesias todavía estaban en la tierra y Juan no les había escrito las cartas que le fueron dictadas por el Señor. Y aquí, ¿en cuánto tiempo fue escrita? La gran mayoría, yo le diría que todos los eruditos que usted investigue van a coincidir que el libro de Apocalipsis no fue escrito en una sola sesión, sino fue escrito progresivamente. Juan recibió esas visiones progresivas. Se considera que Juan tardó meses, no años, meses en escribir el libro de las revelaciones. Y no pudo ser en un día, ya que no había escrito las cartas, ni las había escrito ni las había enviado a las iglesias. Y aquí empieza el pasaje sobre el verso 11 de Apocalipsis. Dios hablando dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan escribió esto. Se considera, la mayoría de eruditos coinciden en que Juan escribió el libro de Apocalipsis con la ayuda de un amanuense. ¿Qué es un amanuense? Una persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en escritos, en libros o en hojas o en notas, algo que alguien más le está dictando o está escribiendo lo que se le dicta. Muy bien. Ahora, termino con esto. ¿A qué distancia estaban las iglesias de la isla de Patmos? La iglesia más cercana era la de Éfeso. Estaba entre 90 a 100 kilómetros de la isla de Patmos. Eso significa que para enviar por barco la carta, no es como recorrer ahora 90 kilómetros o 100 kilómetros. Si usted en una hora lo puede recorrer, o en un poco más. En barco, para poder llegar, tuvieron que haber tardado varios días para una iglesia. Esmirna estaba aproximadamente a 160 kilómetros de la isla de Patmos. Desde Patmos hasta Éfeso por mar y luego hacia el norte por tierra en toda la parte costera para poder llegar a Esmirna, que estaba a 160 kilómetros. Pérgamo estaba aproximadamente entre 240 a 250 kilómetros más al norte, hacia tierra adentro de la costa. O sea, no solo había que recorrer marítimamente la distancia, sino que posteriormente bajar en ese puerto y caminar hacia donde estaba la iglesia de Pérgamo.
Tiatira estaba aproximadamente a 300 kilómetros, ubicada en el interior al suroeste de Pérgamo. Sardis entre 260 y 270 kilómetros. Filadelfia entre 280 y 290 kilómetros y la Odisea aproximadamente entre 300 a 320 kilómetros. Usted dirá, pastor, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Porque estoy fundamentando que es imposible que Juan haya hablado del día del Señor como el día de la ira de Dios. ¿Cuánto tiempo se llevó en esas cartas en llegar a cada destino? Semanas, semanas de semanas. Y Juan había escrito la primera parte únicamente del libro. Esto pudo haber tomado muchísimos meses. Así es que cierro el estudio de esta noche en la constitución de la iglesia. Ya sabe lo que somos la iglesia, cómo es la iglesia que verdaderamente se congrega, se reúne para adorar a Dios. Debemos de congregarnos constantemente, frecuentemente, no solo de vez en cuando, debemos de congregarnos frecuentemente. Así es que, ¿cuál es el día estipulado para nosotros? El día domingo, el día jueves, el día martes, nos reunimos diferentes días en la semana. Pero el día en que todos nos reunimos, porque así laboralmente, y aquí tengo que hacer un apunte puramente del sistema del mundo, laboralmente así está establecido. Laboralmente, hasta ahora que hay tantos cambios con esta globalización, ahora nosotros podemos ver que ya el día domingo se ha vuelto para muchos el día de trabajo. Pero generalmente es de lunes a sábado, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y es el domingo cuando la mayoría de seres humanos en el mundo que maneja este tipo de horarios descansamos. Así es que si usted lo quiere ver dentro del sentido común, pues el domingo es el mejor día para reunirse. El domingo no es el día para reunirse con la familia. El día domingo es el día establecido, el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo, el día en que empezó la revelación del libro, de las revelaciones del final y la consumación de los tiempos, la consumación de todo el sistema cósmico, empezó un día domingo. Nosotros nos reunimos el domingo, no por costumbre, nos reunimos el domingo porque es el día establecido donde juntos podemos alabar a Dios bíblicamente y dentro del sistema, el día domingo es el día que más se adecua para nosotros. Y entonces, amados hermanos, que su corazón, su mente puedan asimilar todo esto de lo que hemos hablado hoy. Piense en la adoración, piense en la oración, piense en las formas de adorar a Dios, piense en levantar sus manos al Señor, piense en cantarle al Señor, no dejar de cantarle al Señor, piense en danzar para el Señor, piense en expresarle de cualquier forma su gratitud, su adoración, su rendición y el reconocimiento de la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Así es que, amado hermano, hermana, este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Hoy hemos recibido una enseñanza. Seguramente seguiremos recibiendo enseñanzas si el Señor no viene antes. Si el Señor no levanta su iglesia antes, seguiremos recibiendo enseñanzas de la palabra del Señor y nos seguiremos reuniendo como iglesia, nos seguiremos reuniendo como el cuerpo de Cristo, como una asamblea de hombres y mujeres que amamos al Señor con todo nuestro corazón y que de una forma u otra, parados, sentados, arrodillados, en un lugar o en otro, en un lugar pequeño, en un lugar grande, nos podemos reunir para juntos, en compañerismo, en armonía, como ese óleo que desciende sobre la cabeza del sacerdote, del sumo sacerdote, y se va derramando en todas sus vestiduras. Es bueno congregarnos, es bueno adorar al Señor. Vamos a orar y vamos a despedir esta noche y nos vemos el próximo jueves, 7:30 de la noche. Usted puede ver las diferentes predicaciones de fundamento bíblico doctrinal allí en nuestro canal de YouTube. Usted va a encontrar las diferentes enseñanzas que hemos venido dando
en este año 2025 y ahora en este año 2026 puede encontrarlas allí para reforzar su conocimiento, para tomar nota y escucharlas de una manera más programada. Vamos a orar, Padre bendito y Dios, damos gracias a ti, porque grande es tu misericordia y grande es tu amor. Nos ilustras, nos enseñas y abres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, a través de tu palabra. Pero sobre todas las cosas, Padre eterno y Dios, nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Nos has entregado a Jesucristo, tu Hijo, para que a través de Él tengamos entrada y acceso libre a ti, Señor. Nos hemos acercado hoy a ti, al trono de la gracia, a través de la enseñanza, de poder estar juntos. Señor, el tiempo, las condiciones, Señor, no nos permiten estar físicamente juntos hoy, pero lo haremos el domingo, cada uno en su congregación. Lo haremos el domingo, iremos con gozo, con alegría, entraremos por tus puertas con acción de gracia y entraremos por tus atrios con alabanza, Señor. Y nos reuniremos, nos abrazaremos, Señor, nos abrazaremos con ósculo santo, Sí, Señor. mostrando el amor que tenemos los unos por los otros. Reconoceremos a nuestras autoridades en la iglesia con respeto, con admiración, con ese servicio de amor entre aquellos que servimos en el Espíritu del Señor. Sí, Señor. Padre eterno, yo ruego especialmente por mis hermanos. Sí, Jesús. Padre, cada hombre y mujer que esta noche se está reuniendo para adorar tu nombre, aquellos, Señor, que se conectarán a través de las diferentes plataformas o redes sociales, por favor, Dios mío, bendícelos. Revélate a ellos, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Trae convicción de pecado allí donde esa alma, Señor, está en peligro, está en la balanza. Trae convicción de pecado para el arrepentimiento, para que se constriña el corazón, Señor, de aquellos hombres y mujeres que necesitan conocerte a ti, Señor, que eres el autor de la vida, que eres, como tú lo dices en ese capítulo 1 de Apocalipsis, Señor, el principio y el fin, el primero y el último. Señor, en ti todo es hecho. Para ti todo ha sido hecho. Padre, gracias por esta noche, por esta enseñanza que nos permites tener a través de tu palabra. Los ojos, Señor, de nuestro entendimiento han sido abiertos a una nueva dimensión de servicio en el llamado que tú estás haciendo a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, damos gracias, Padre mío. Gracias, 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 Señor. Amén y amén.